Hello students, welcome to our new English class. Today we're gonna talk about the past continuous of the verbs. So in this case, we're gonna talk about the affirmative statements. De chicos, el día de hoy vamos a ver el pasado continuo, ¿no? Lo primero que vamos a hablar es sobre las oraciones afirmativas. So let's see. The past continuous is a verb tense that is used to talk about an action in the past that has not yet finished when we refer to it. ¿No? El pasado continuo dice es un verbo que es usado para hablar sobre una acción en el pasado que no ha finalizado cuando nos referimos de esto. This verb tense is equivalent in Spanish to the verb form. El verbo es equivalente en español a la forma del verbo. For example, I was eating, you were eating, she was eating, etc. However, in some cases, it can also be translated by I ate, you ate, he ate, etc. So let's see. Here we have some example, two pictures. In the first picture say, I was having a shower when the telephone rang. ¿No? Me estaba duchando cuando el teléfono sonó. So the past continuous talk about actions that happen while we are doing another thing. ¿No? El pasado continuo es para acciones, ¿no? Para hablar sobre acciones que están pasando mientras estamos haciendo otras cosas. ¿No? Por ejemplo, dice, me estaba duchando cuando el teléfono sonó. Okay, like some past time, ¿no? Es como un tiempo pasado, pero en ese tiempo que ha pasado ocurrió o sucedió alguna otra cosa. ¿No? For example, say, while we were sailing the whale appeared. ¿No? Mientras estábamos navegando o navegábamos, apareció una ballena. Okay. Mientras estaban haciendo una cosa, apareció otra cosa, ¿no? In this case, una ballena, a whale, right? So, here we have the chart. Remember the subject, the auxiliary past form. This is the verb to be in past time, okay? Verb with ing and the complement, remember. ¿No? Tenemos aquí nuestro cuadro, el cual vamos a formar nuestras oraciones. Primero el sujeto, luego la forma pasada en auxiliar, en este caso el verbo to be en pasado. El verbo más ing. Recuerden que todo lo que lleve continuo, al verbo le tenemos que agregar ing. Y también el complemento, right? So, for example, when we have the subject I, we are gonna use was. Okay, I was. When we have you, were. You were. With he, she, it, was. We, you, and they, were. Okay, cuando tenemos el pronombre I, vamos a usar el verbo to be, was. Okay, they say am, ¿no? I am, pero en pasado es was. I was. Cuando tenemos you, vamos a usar were, que es también el pasado de are, ¿no? Cuando tenemos he, she o it, vamos a usar was, ya que es el pasado de is. Y cuando tenemos we, you y they, igual vamos a usar were, que es el pasado de are, ¿no? Ya para los plurales usamos were, ¿no? Singular was y plural were. Y para todos los continuos, recuerden que usamos los verbos con ing. Entonces, al verbo le agregamos ing, ¿no? For example, say, I was sleeping on the sofa. No, estaba durmiendo en el sofá. You were sleeping on the sofa. Tú estabas durmiendo en el sofá. He was sleeping on the sofa. Él estaba durmiendo en el sofá. She was sleeping on the sofa. Ella estaba durmiendo en el sofá. It was sleeping on the sofa.
¿no? Ello, esto, aquello, estaba durmiendo en el sofá. You were sleeping on the sofa. Estábamos durmiendo en el sofá. You were sleeping on the sofa. Ustedes estaban durmiendo en el sofá. And they were sleeping on the sofa. Ellos o ellas estaban durmiendo en el sofá. Okay, so we have to add the verb to be, but in past. Okay, here we use the time in past and with the gerund. Don't forget the gerund. Okay, usamos aquí entonces el verbo auxiliar en pasado, was singular, were plural y el verbo con ing. So, how do you use the past continuous? ¿No? ¿Cómo se usa? ¿Cómo usamos el pasado continuo? The past continuous is used to refer to an action that was taking place at a specific time in the past. El pasado continuo es usado para referirse a una acción que estaba tomando lugar en un específico tiempo en el pasado. This action started before the specific time in question and continued afterward. The action then was not over. Okay, esta acción comenzó, dice, antes del tiempo específico, pregunta, y continuó después, ¿no? La acción then no estaba. O sea, no usamos then, ¿no? O sea, es mientras estamos haciendo una cosa, sucede otra, ¿no? No es que hacemos una cosa y luego realizamos la otra, ¿no? No, mientras estaba sucediendo, pues ocurrió algo más, algo extra, ¿no? Let's see some examples. Here we have yesterday at 6 p.m. we were preparing the meal, ¿no? Empezó la acción, start the action, 5 p.m., action in process, 6 p.m., the action ended, ¿no? 7 p.m. Okay, empezó la acción a las 5, acción en proceso a las 6 y terminó a las 7. Entonces, ayer a las 6 estábamos preparando la comida. It's in the middle, right? So, in descriptions, okay, we have here say, this morning it was raining. Okay, en descripciones, esta mañana estaba lloviendo. O puede ser también llovía. Okay. So the other say, an old lady was sitting on the bench. No, una mujer mayor estaba sentada en un banco. When two unfinished actions occur at the same time, these actions are generally linked with the while or when particles. Cuando dos acciones no han finalizado, dice, y ocurren al mismo tiempo, estas acciones generalmente las usamos con while o when, ¿no? While significa mientras y when es cuando. For example, while you were brushing your teeth, I was sleeping. No, are two actions. Okay, we use for two actions. Mientras te estabas cepillando, ¿no? O mientras te cepillabas los dientes, yo estaba durmiendo. Okay, we can use the past continuous for two actions happening at the same moment. Okay, podemos usar el pasado continuo para dos acciones que están pasando en un mismo tiempo, ¿no? En un mismo rato. So the other say, while she was calling her mom, her sister was crying. Mientras estaba llamando, dice, o mientras llamaba a su madre, su hermana estaba llorando. Okay, there are two actions happening in that moment, ¿no? Son dos acciones que están pasando en un solo momento. We use the past continuous to talk about the past for something which happened before and after another action. Usamos el pasado continuo para hablar sobre el pasado, para algo que está pasando o que pasó antes y después de otra acción. Okay? Antes y después de otra acción. It's like say two actions in a moment. ¿No? Es como decir dos acciones en un solo momento. Por ejemplo, the children were doing their homework when I got home. ¿No? Los chicos, los niños estaban haciendo su tarea cuando llegué.
O sea, son dos acciones, ¿no? Uno que estaban haciendo sus tareas y la otra acción que llegó a casa, ¿no? Entonces, los niños estaban haciendo sus tareas cuando llegué a casa. There are two actions, right? Son dos acciones. Y let's say compound sentence, ¿no? Es como decir oraciones compuestas. Compare. Veamos. The children did their homework when es igual a after I got home. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos en pasado simple, ¿no? Usamos, miren, no usamos were ni was. Usamos el verbo en pasado. The children did their homework, pero ya no vamos a usar when, sino usamos after. Entonces sería la oración. Los niños hacían sus tareas, después llegué a casa. O sea, ya recuerden que el pasado es una acción que ya terminó. Ya cuando terminó, o sea, ya cuando terminaron, hicieron sus tareas, terminaron, al rato llegó a casa. No es son dos acciones diferentes. No es en un solo momento, sino terminó una acción y pues empezó la otra. Sin embargo, cuando hablamos en continuos, sí son dos acciones en el mismo momento, ¿ok? Son dos acciones en el mismo momento. So this use is for the past continuous is very common at the beginning of a story, ¿no? Este uso del pasado continuo es muy común al comienzo de las historias, dice. Por ejemplo, the other day I was waiting for a bus when, ¿no? El otro día estaba esperando el bus cuando en continue the story, ¿no? Y continúa la historia. O for example, last week as I was driving to work, ¿no? La semana pasada que estaba manejando el trabajo, and continue the story. Y continúan la historia, right? So, we use also for something that happened before and after a specific time. Es decir, para algo que pasó antes y después de un tiempo específico, ¿no? For example, it was 8 o'clock. I was writing a letter, ¿no? Eran las 8 en punto. Yo estaba leyendo una carta. As you can see, we talk about two actions in one moment, ¿no? Como pueden ver, hablamos de dos acciones en un solo momento. Comparamos entonces. At 8 o'clock, I wrote, so it's the same, I started writing some letters, ¿no? Dice a las 8 en punto, yo escribí, o sea, empezó a escribir, ¿no? Algunas cartas. Entonces es algo en tiempo pasado que ya terminó. No es que son las dos acciones que está haciendo en el momento. Se dice a las 8 en punto escribí, ¿no? O sea que estaba empezando a escribir la carta. Pero en el anterior ejemplo dice eran las 8 y estaba escribiendo. O sea, durante la hora estaba escribiendo la carta. So, to show that something continued for some time, ¿no? Para ver que algo continúa para alguna hora. Say, my head was ashamed. Or everyone was shooting, ¿no? So, for something that happened again and again, ya para algo que pasa una y otra vez. Say, for example, I was practicing every day. Estaba practicando todos los días, 3 times a day. ¿Ok? Para acciones, como decir, repetitivas, ¿no? Más o menos que se hace una y otra vez. Dice, estaba practicando todos los días 3 veces al día. ¿Ok? 3 times a day, 3 veces al día. They were meeting secretly after school. Ellos estaban reuniendo secretamente después de la escuela. They were always quarreling, no? So these are actions that we make again and again, ¿no? O sea, acciones que hacemos una y otra vez. También podemos usar el pasado continuo, ¿ok? With verbs which show change a growth, ¿no? Con los verbos
que muestran cambio o crecimiento. Por ejemplo, the children were growing up quickly. Los niños, dice, estaban creciendo rápidamente. No, it's like so fast, ¿no? Muy rápido, ¿ok? Muy rápido. So it's about growth, sobre crecimiento, ¿no? Los niños estaban creciendo rápidamente, right? So the others say her English was improving. Su inglés estaba improvisado, estaba siendo improvisado. So the others say my hair was going gray. No, mi cabello estará siendo gris. It's like a paint of gray color, ¿no? Se lo pintó de gris. Looks crazy. The town was changing quickly, ¿no? La ciudad estaba cambiando rápidamente. Okay, like show a change or growth, ¿no? Muestra un cambio o un crecimiento. We don't normally use the past continuous with stated verbs. We use the past simple instead. Okay, no usamos, dice, el pasado continuo con verbos de estado. Usamos el pasado simple, ¿no? For example, when I got home, I really needed, not I was needing a shower. Entonces, recuerden que cuando es gerundio no usamos los stated verbs, ya no usamos los verbos de estado. Entonces, para eso, al igual que en el presente continuo, usamos el presente simple. Aquí igual, en vez del pasado continuo, usamos el pasado simple. ¿Ok? Usamos el pasado simple. So remember, the past continuous verb tense I was singing is used to refer to unfinished action that were taking place at a specific moment in the past. Okay, el pasado continuo es usado para referirse a una acción no terminada que estaba tomando lugar en un momento específico en el pasado. So, in other words, we use the past continuous to talk about actions or two actions, no? Two actions that is happening in a moment. So there is no, in that moment that's what happened. ¿No? En otras palabras, usamos el pasado continuo para hablar sobre dos acciones o dos situaciones pasadas en un solo momento, que están pasando o que estuvieron, ¿no? Porque es pasado, estuvieron pasando en un solo momento. It's like saying compound sentences, ¿no? Es como decir las oraciones compuestas. We put together two sentences, ¿no? Colocamos dos oraciones juntas. Pero eso sí, es una acción que sucede mientras tú estás haciendo una, ¿no? Como por ejemplo decía, I was taking a shower while the cell phone sung, ¿no? Estaba tomando un baño, dice, mientras el celular sonaba, ¿no? O me estaba duchando cuando el celular sonó también, ¿no? Son dos acciones en un solo momento. Okay, let's see, we talk about the next week about the negative and the interrogative statements. Ya hablaremos luego de las oraciones negativas e interrogativas about the past continuous, sobre el pasado continuo. Okay, that's all for today. Let's see in our next video conference. Bye bye.